se ve un cambio, se está experimentando un cambio, obviamente afina mucho más lo que es el análisis de suscripción, tanto en el gran riesgo como imagino que también el mercado completo lo va trabajando para lo que es el seguro masivo. Y se está trabajando aún más en tratar de establecer qué riesgos se suscriben en lugares cercanos para poder tener controlado los cúmulos de suma asegurada y que no sean tan dañosos como fue por ejemplo. Claro. Mucho tiene que ver con que el empresario o el asegurado de a pie interpreta el seguro como, no sé, el daño del robo de su computadora, claro. Algo más sencillo, el día a día, la rotura de un cristal o el robo de una cubierta en automotores. Sí, sí. Y realmente el seguro está hecho para algo más macro. Bien, buenas tardes a todos. Estamos en una nueva emisión del Seguro y la Prevención en su edición de los días jueves. Antes de arrancar con la entrevista al invitado del día de hoy y tratar los temas que tenemos en agenda vinculados con la suscripción de grandes riesgos y el rol que el productor asesor de seguros tiene también en la recopilación de la información necesaria para hacer una buena suscripción, queremos presentarle, Sofía, ponernos la imagen 2 de producción de abril. Hoy la Superintendencia de Seguros publicó su habitual comunicación donde hace una estimación de la producción de seguros. Como ven en esta imagen, todo lo que está marcado en rojo son las variaciones a valores constantes. Como vemos, la producción total de seguros en el mes de abril tuvo una contracción en relación a abril del año pasado de 3,5 puntos y respecto al mes anterior 1,6. Los seguros de daños patrimoniales contra el mismo mes del año pasado retrocedieron 4,1. Automotores lo hizo 5,1. Recordemos que en los últimos 3 meses la producción se había expandido en términos reales, pero bueno, en abril no, en abril decayó. El resto de los daños patrimoniales que retrocedieron 12,6. Seguros de personas que prácticamente no tuvo variación, aunque sí cayó respecto del mes anterior, o sea, abril 2026 contra marzo 2026. Y luego los seguros de retiro, que son el único ramo que experimenta un crecimiento en términos reales. Recordamos que todas estas cifras que ven recuadradas en rojo corresponden a las cifras ya neteadas de la variación de la inflación. Así que bueno, por parte de las comunicaciones de la Superintendencia, esto fue todo. Hace poquitos días también emitieron su memoria anual 2025. Hicimos una nota para la revista de FAPASA al respecto, donde se destaca la cantidad récord de productores asesores de seguros que están matriculados. De todos modos, esta cifra, ustedes pueden ver la nota en asegurandodigital.com.ar y en el seguroenacción.com.ar. De todos modos, esta cifra que van a ver allí de 55.000 productores no representa la cantidad de productores que trabajan y que tienen al menos pólizas emitidas todos los meses. Esa cifra está entre los 35.000 y los 40.000. Pero sí, la estadística releva la cantidad de productores que se matriculan y esta cifra crece año a año. Bueno, ahora sí vamos a desarrollar los temas de hoy y para eso contamos con la presencia de Alejandro Raschela, que es jefe de suscripción de riesgos corporativos de Mercantil Andina. Hola Alejandro, gracias por venir. ¿Qué tal, Aníbal? Buenas tardes. Gracias a vos por la invitación. Realmente es un placer poder estar acá. Bueno, muchísimas gracias por acercarte. Tenemos varios temas que abordar. Antes de arrancar, contanos brevemente en qué consiste tu tarea en Mercantil Andina. ¿De qué área sos responsable?
Bueno, yo dependo de la dirección técnico-comercial y me toca llevar adelante todo lo que es la suscripción a nivel nacional de todo lo referente a grandes riesgos, riesgos Sí, especiales, o sea, todo lo que tiene componente de reaseguro y demás, o sea, todo lo que es artesanal, diríamos. sí, correcto. Sí, Este, sí. Todo lo que no es masivo, eh, todo lo que implica grandes riesgos y cierta complejidad, ¿no es cierto? exactamente. Claro, correcto. ¿Y vos notás que en los últimos años hubo algún tipo de cambio en los criterios de suscripción de los grandes riesgos? Sobre todo, digo, teniendo en cuenta eventos catastróficos que hemos vivido a consecuencia del clima, por ejemplo, inundaciones, o siniestros de alta severidad, como por ejemplo los incendios en parques industriales. Sí, se ve un cambio, se está experimentando un cambio, obviamente se afina mucho más lo que es el análisis de suscripción, eh, tanto en el gran riesgo como imagino que también el mercado completo lo va trabajando para lo que es el seguro masivo. Tenemos los dos tipos de eventos, el catastrófico de daños a la naturaleza, con eventos que, por ejemplo, fueron muy sorpresivos, que si bien a nivel global está habiendo cada vez más el evento de Bahía Blanca, la granizada de Sí, Mar del Plata, mismo el exceso de agua, lluvias y demás en la zona de Mendoza, por ejemplo. sí, Realmente había coberturas que no estaban preparadas para eso, siempre se toman en cuenta cuando se analiza el riesgo eh, macro, digamos, pero realmente es como que había coberturas que no estaban preparadas para ese tipo de eventos. sí, Y realmente hoy se está tomando muy en cuenta, se trabaja con... Nosotros, por ejemplo, trabajamos en una plataforma de un reasegurador muy interesante para lo que es riesgo catastrófico de la naturaleza, sí, y te da un panorama un poquito más certero de lo que puede llegar a pasar a nivel climatológico. sí, Y después el tema de los eventos como el de Spegazzini, por ejemplo, claro, que han pegado duro en el mercado, en la sociedad, obliga también a tener muchas cosas más en cuenta, tema de control de cúmulos, sí, no sé, trabajar en mejoras en los riesgos, sí. en la concientización de determinado tipo de coberturas. O sea, yo creo que a nivel global todo esto, no sé, prendió todas las alarmas en lo que es la suscripción y obviamente en las compañías en general, ¿no? Claro, a partir de estos eventos catastróficos, que cambia, digamos, ustedes cambiaron cosas y ves que tus colegas también lo están haciendo. Lo percibimos del mercado, sí, 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 se han agudizado pautas, desde pautas hasta se ven deducibles diferentes, otro tipo de tasas, se aplican otro tipo de tasas también, sí, hay diferentes controles que antes se veían, pero quizás algunas cosas se pasaban por alto, sí, eh, pero se nota que el mercado ya está metiendo filtros. sí, Nosotros desde nuestro lado tenemos una cultura histórica en la compañía de la buena suscripción, del buen criterio y demás, pero se están teniendo otras luces amarillas en el semáforo sí. que se presta mayor atención. Claro, correcto. Sí. Y esos cambios, esas modificaciones, por ejemplo, contanos en qué consiste el control de cúmulos y en qué aspecto ahora se le está prestando más atención. Por ejemplo, bueno, en lo que es parques industriales, por ejemplo, hay zonas en que se suscribía Sí, normalmente, por ejemplo, industrias, depósitos y demás, en donde había cierta separación como riesgo físico aislado entre un riesgo y otro. Hay distancias reglamentarias que uno tiene para considerar entre separación de riesgos, sí, como para decir, bueno, este riesgo está, no va a llegar un probable evento que tenga en el lindero y realmente se comprobó que un riesgo voló por el aire, voló material incandescente y sí, se prendieron los linderos, mismo a la onda expansiva. O sea, se está prestando mucha más atención en
el control de esa cercanía con los linderos. Y se está trabajando aún más en tratar de establecer qué riesgos se suscriben en lugares cercanos para poder tener controlado los cúmulos de suma asegurada y que no sean tan dañosos como fue este, por ejemplo. Claro, claro, correcto. Y siempre hablando de riesgos corporativos y grandes, ¿hay alguna línea o actividad donde se presentan dificultades para obtener capacidad? Bueno, a ver, el mercado ha ido, no digo mutando, quizás no es la palabra mutando en este último tiempo, pero sí, sí se ha ido acomodando Sí. en determinado tipo de actividades. En una época se suscribían normalmente, las compañías tenían capacidades en los contratos y hoy hay compañías, por ejemplo, que frigoríficos no está suscribiendo, o sea, el frigorífico está muy complicado para colocar en el mercado, porque obviamente hay mucha siniestralidad, el tema de la construcción en panelería sándwich, y bueno, o se arman coaseguros, o se recurre al seguro facultativo, pero bueno, el mercado ha ido tomando esas medidas, que es un poco a raíz de todo esto, de experiencias siniestrales, obviamente. Sí. Bueno, hace poco Y, estuvo acá tu compañero Ariel Donini y con él hablábamos justamente de la cuestión de los facultativos, cómo, digamos, cómo se estaban usando los facultativos, ¿no? Digamos, los facultativos también como estrategia para asumir riesgos que de otra manera te golpearían mucho más en el contrato automático, ¿no? Pero a la vez, digamos, las tasas de facultativo que en algunos casos son caras. ¿Eso cómo lo manejan ustedes o cómo lo medís vos en relación a, bueno, te llega una propuesta de aseguramiento y cuál es el mejor vehículo? a ver, la historia dice que el facultativo siempre es mucho más caro que un riesgo de suscripción automática, y cuando llega un riesgo de suscripción automática que no se puede llegar al costo, salir a buscar facultativo realmente es algo infructuoso. Claro. Hoy, por ejemplo, en facultativos se están consiguiendo buenas cotizaciones y realmente a tasas bastante competitivas. Hay condiciones que están más adecuadas a lo que se busca, pero en general es mucho más caro que la tasa de mercado local, porque Claro. no la establece la compañía la tasa, sino que, bueno, viene de un tercero, el asegurador es el que pone las condiciones, Sí, y muchas veces es muy difícil competir contra alguna colega que lo tenga dentro de su contrato. claro. Pero hoy hay muchas herramientas, hay Sí, facilidades de reaseguro, hay mercados de reaseguro que han entendido que había una necesidad sí, y que realmente no se pretende llegar al coaseguro, pero la realidad es que tampoco el mercado de reaseguro se acompañaba con las necesidades del mercado local, porque muchas veces se analiza como mercado global, y el específico del país donde está trabajando, la región, es diferente, es bastante particular, claro. pero lo han ido entendiendo. Es lo que yo voy viendo de los negocios que estamos dando Sí. vuelta en los últimos tiempos. eh, Y volviendo al tema de las líneas, ¿no? Vos mencionaste que frigoríficos estaba difícil. ¿Qué otro ejemplo nos podés dar? Todo lo que es riesgo pesado Ujú. es crítico. Textiles, Sí. tengamos en cuenta el tema de hilanderías y tejedurías, que es muy, muy complicado. Plásticos, Ujú. también plásticos de gran dimensión, ¿no? A veces hay coaseguros para riesgo de plástico Sí, con sumas relativamente bajas, pero bueno, las compañías controlan su exposición, ¿no? claro. Ese tipo de industrias, lo que es pesado. Hay algunas que sabemos que son directamente facultativos, o sea, lo que es energía, por ejemplo. Hay negocios que son directamente encuadrados en negocios facultativos, pero todo lo que es la industria tradicional y demás, de lo pesado, es lo más complejo. Porque Claro. aparte, a veces tenés sumas aseguradas medianas o bajas, que es muy complicado también resultar que sea atractivo para el reasegurador. Sí, Eh, y estás en la controversia y no tenés mercados para poder colocarlo. claro, correcto. Y justamente en estos casos, ¿no? Sobre todo en estos casos, ¿qué rol juega la actitud del productor o del broker de seguros que lleva el negocio a la compañía?
¿Cómo es esa interacción con él para justamente lograr obtener toda la información que te permita hacer la mejor suscripción? Bien, bueno, es un buen punto ese porque, a ver, desde lo que es el día a día de Mercantil Andina, es nuestro trabajo, es nuestro ADN prácticamente, es la buena llegada con el productor. Tratamos de que entienda que somos su, su socio en el negocio y muchas veces hay productores que quizás no se animan a ver un riesgo un poco más grande o ven algo como complicado y no se animan a avanzarlo o lo toman no digo miedo, porque quizás miedo no es la palabra, pero con mucho respeto, un riesgo muy grande. Ujú. eh, y realmente yo creo que lo que tienen que hacer es tener confianza, tener el acercamiento en la compañía, charlar con el suscriptor y a la vez también, bueno, hay mucho de esto en lo que es la suscripción del gran riesgo, riesgo complejo, eh, de que el productor tiene que aplicar su criterio también, colaborar, estar en el medio, triangular con el asegurado, porque el asegurado generalmente está abierto a dar la información que se requiere. Muchas veces hay cosas que quedan en el camino y obviamente todo lo que la falta de información se compensa o con primas o se compensan con una negativa en la Con el suscripción. rechazo, claro, correcto. Pero creo que el productor tiene que comprender que, bueno, que es parte del negocio ese ida y vuelta, Sí. eh, y que todo es factible. Conversándolo y tratando de llegar a buen puerto, se puede llegar a suscribir sin Claro. mayores problemas. Sí, además hay, bueno, hay productores y productores, ¿no? Por supuesto, pero digamos, hay muchos productores que eh, miran con entusiasmo todos los desafíos técnicos que representan riesgos de más complejidad, ¿no? A esos productores, ¿por dónde los llevan para justamente lograr que la capacidad esté disponible? ¿Van junto con ellos a hacer una primera inspección? ¿Lo derivan con un estudio? ¿Él participa de las inspecciones? ¿Cómo funciona eso? Bueno, hay un poco de todo dependiendo el perfil del productor. Hay algunos que se manejan más Ujú. independientemente. Desde lo que es la compañía, tenemos ida y vuelta con nuestros estudios de inspección. Muchas veces acompañamos al asegurado en el análisis, Claro, junto con el productor, triangulamos mucho, es muy cercano nuestro contacto con el productor y muchas veces con el asegurado también en la diaria, claro, digamos. Y eso es lo que nos ha ayudado siempre a poder estar en el buen comentario del asegurado. claro. Nuestras relaciones son generalmente no sé, enfocadas a largo plazo. O Sí, sea, sí. quien se relaciona con mercantil, con un negocio, sabemos que se busca el ida y vuelta a largo plazo. Ujú. Entonces, ¿te parece a vos que las aseguradoras líderes, por lo menos en estos ramos, están suscribiendo con una mirada un poco más técnica y conservadora que hace unos años atrás? Definitivamente. Ujú. Estoy convencido que es así. Siempre hay algunas que son más flexibles, pero depende del momento en que se encuentre su análisis. O Ujú. sea, quizás hay compañías que se ponen en algún momento más estrictas, Ujú. otras que son mucho más flexibles, pero lo que se está viendo hoy es que la mayoría o la gran mayoría de las compañías hacen doble clic real sobre el riesgo que está suscribiendo. Claro, En un claro, momento correcto. llegaba y decía, no, así, tasa tal, se miraba más o menos un Sí, poco y podía avanzar. Hoy todas las compañías realmente eh, estudian dónde se están metiendo claro. porque se puede comprar un problema importante. Y además también tenés la mirada del reasegurador, ¿no? Sí, ellos están muy, muy cerca del negocio hoy. Y bueno, yo creo una pata fundamental para las compañías es tener una muy buena relación, muy buena ida y vuelta con sus reaseguradores. Ujú. Nosotros constantemente estamos con ellos, nos reunimos, tenemos buena conexión. Y muchos negocios se terminan charlando con los propios reaseguradores y se le busca la vuelta, pero ellos están muy cercanos, o sea,
Yo tengo una pregunta genérica para cada vez que me junto con reaseguradores, decirle, bueno, a ver, decime vos qué es lo que ves de afuera y en qué podemos mejorar, Ujú. qué es lo que te gustaría mejorar. Y generalmente coinciden con lo que, o van aceptando lo que le vamos planteando de Sí, necesidades del mercado. claro, claro, correcto. Están mucho más abiertos, en una época eran mucho más estrictos. Sí, Es lo que veo yo, sí, sí. pero realmente tenemos mucho contacto con los aseguradores y los vemos mucho más permeables a poder analizar cosas. Claro, correcto. Ahora, bueno, más adelante te voy a consultar si qué peso tiene también en estos grandes riesgos la cuestión de la prevención, ¿no? La ingeniería de riesgos, ¿no? Cómo es ese análisis, cómo impacta también la volatilidad económica de Argentina, ¿no? Porque, digamos, en este tipo de riesgos, digamos, hay situaciones que son exógenas al seguro y que también tienen que ver. Y bueno, y también cuáles son los errores más frecuentes que cometen las empresas cuando buscan transferir riesgos complejos al asegurador, ¿no? Pero bueno, esto dentro de unos minutos, porque ahora, Sofía, vamos a hablar de la actividad de algunas aseguradoras amigas. Ponenos por favor la imagen de Hipotecario Seguros, Hipotecario está muy, muy activo y bueno, y también con productos que son netamente online y está trabajando mucho en esa línea. En ese sentido, bueno, ahora desarrollaron una cobertura de hogar que es 100% personalizable. Esta propuesta de la compañía permite adaptar coberturas y sumas aseguradas a las necesidades de cada cliente. No es para nada, es todo lo contrario a un producto enlatado. Ellos lo denominan seguro de hogar a medida porque, bueno, consideran que las necesidades de cobertura no son iguales en uno y otro hogar. Así que en este sentido, esta plataforma, que como dijimos es 100% online, permite que las familias, por ejemplo, con mascotas o con espacios con tecnología de alto valor, puedan encontrar una opción de suscripción y una tarifa que contemple ese riesgo también, ¿no? Desde ya. Así que, bueno, este es el lanzamiento de Hipotecario Seguros en línea con lo que ya viene trabajando. Ahora vamos a pasar a San Cristóbal, por favor, ponernos la imagen de la reunión de la que participó San Cristóbal en Neuquén. Estamos viendo imágenes de la decimotercera jornadas de energía en Neuquén. La compañía San Cristóbal fue sponsor de Energía ON26. Esto fue un encuentro que reunió a referentes de la industria energética con autoridades y especialistas para debatir justamente todo lo que está ocurriendo en Vaca Muerta y el impacto en la economía, ¿no? Además hubo una ronda de negocios, un panel sobre los desafíos de las industrias vinculadas a este sector energético. En representación de la compañía estuvo Juan José Campos, que es el gerente regional comercial de Cuyo y Patagonia de San Cristóbal Seguros. Así que, bueno, le mandamos ahí un saludo a los amigos de San Cristóbal. Y por último vamos a Río Uruguay, porque este es un compromiso que llevan adelante desde hace mucho tiempo. En Concepción del Uruguay comenzaron las charlas de seguridad vial. Ahí estamos viendo a alumnos de quinto y sexto año del secundario que ya obtuvieron su licencia de conducir o que están ya en condiciones de tramitarla. La compañía, como dije, desde hace bastante tiempo desarrolla estas charlas de seguridad vial. Esta específicamente se llevó a cabo el pasado martes 26 de mayo, es decir, antes de ayer. Comenzaron con talleres de seguridad vial que se organizan de manera conjunta con la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Río Uruguay Seguros y la Jefatura Departamental Uruguay de la Policía de Entre Ríos.
También, por supuesto, participa la Dirección Departamental de Escuelas de esa provincia y, por supuesto, esto tiene como objetivo promover la concientización y la formación de los jóvenes que comienzan a conducir. Así que bueno, esto fue todo con las novedades. Ahora volvemos al tema que estamos tratando. Alejandro, bueno, justamente, ¿qué peso tiene la prevención de riesgos en la suscripción de estos grandes riesgos corporativos? ¿Cómo se trabaja ese tema, dado que, bueno, todos sabemos lo importante de la prevención, pero también para muchos empresarios a veces malamente la prevención es un costo? ¿Cómo llevan adelante esa tarea? Bueno, a ver, hoy la mayoría de los negocios o de las coberturas que requieren las empresas están basadas en el costo, porque Sí, lo ven como un costo y no como una protección del patrimonio. Muchas sí, veces, no todos, obviamente, hay empresas que tienen un perfil asegurador importante. La base del análisis técnico de un riesgo, la parte de prevención, es lo mejor para todos. ¿Por qué? Porque realmente el asegurado, su negocio no es el seguro, la póliza de seguro, sino que es mantenerse en actividad con su desarrollo de claro, su por actividad supuesto. industrial. Con lo cual, muchas veces hay que tratar de hacerle entender que para que él pueda seguir manteniendo el desarrollo de su actividad, tiene que tener ciertas normas de prevención, Sí, también proveer de cierta inversión a la empresa, y muchas veces se complica mucho. Pero en lo que es el gran riesgo, como generalmente está relacionado con empresas que de mucha facturación o importantes, sí, tienen un departamento de seguros, sí, con su gente de higiene y seguridad van trabajando en mejoras que se exigen, pero el contexto económico del país, no actual, sino es histórico. Esto yo hace muchos años estoy en el mercado y realmente siempre fue problemático lograr que los asegurados hagan inversiones. No hay ni que pensar el día que le estás exigiendo la instalación de una red de hidrantes, por ejemplo, que es sí, prácticamente imposible. Es algo que esté en el diseño de una planta nueva, una planta ya en uso, es complicado lograrlo. Eh, pero bueno, muchas veces la suscripción es condición que sí, el riesgo cumpla con determinadas mejoras sí, sí, o medidas de seguridad y demás. claro. ¿Cuántos años llevas en la actividad, Alejandro? Y arriba de 30 años, Ajá, 30 correcto. y pico, piquito. Bien, ahí vemos algunos datos de Alejandro. Sofi, ponenos la imagen número uno. Bueno, Alejandro, como dijimos, es el jefe de suscripción de riesgos corporativos de Mercantil Andina, fue suscriptor de Berkeley, trabajó en Special Risk Consultant con el amigo Rodrigo Dot, Sí, señor, ¿no? un gustazo. Y en la República. Sí, correcto, que ahora el broker de Rodrigo es THB, ¿no? THB, sí, señor. Correcto. O sea que, digamos, siempre has desarrollado tu actividad justamente en la suscripción, viendo grandes riesgos. Por eso la pregunta apunta a lo siguiente. ¿La prevención de riesgos realmente disminuye la tasa que se le cobran y los empresarios logran ver esa ventaja que si aplican prevención de riesgos pueden llegar a reducir sus costos de aseguramiento? Definitivamente sí. O sea, se ve la diferencia. Hay determinadas actividades que tienen una tasa implícita, pero realmente si un riesgo X se suscribe a una tasa, la que sea, y se obliga o se sugiere la realización de determinadas mejoras que van a optimizar el riesgo, Sí. optimizar las medidas de seguridad contra incendio o otro tipo de exposición, ¿no? Eh, Se refleja en la tasa. Ujú. Se refleja en la tasa porque obviamente la exposición se reduce. Sí. eh, O sea, no la hay, no hay prevención mucho. reduce el La costo. prevención reduce mucho el costo, Sí, ¿sí? Y a veces bueno, es una inversión que lleva
a réditos económicos también. Claro, correcto, sí, sí. Pero el empresario internaliza esa ventaja que tiene no solo la prevención, tratar de evitar o disminuir el impacto de un eventual siniestro, sino bueno, que todas esas medidas que el asegurador le sugiere redundan en un beneficio porque el costo de la póliza es más bajo. Sí, generalmente es así. Y volvemos al comentario anterior, también ayuda al buen criterio y buena ida y vuelta del productor, Sí, que obviamente tiene que poner sobre la mesa la predisposición del asegurado en poder realizar mejoras, sí, mejorar el riesgo, eh, porque también es beneficio para la compañía de seguros. sí, Es un juego, un partido que jugamos entre todos, claro, digamos. ¿Sí? correcto, Se beneficia correcto. el asegurado, la compañía de seguros tiene una suscripción sana y el productor intermedia de la forma correcta, ¿no? Claro, correcto. Y ahora paso a otro tema. Bueno, ahora hay cierta estabilidad económica, pero bueno, la volatilidad económica de Argentina es lleva, lleva décadas. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el tipo de cambio varía mucho, el impacto de la inflación? ¿Cómo tienen en cuenta esas variables justamente al momento de definir tasas y condiciones? ¿Cómo juegan esos factores que son externos, incluso seguramente a la actividad del empresario y por supuesto al mercado de seguros? Sí, el problema fundamental, no lo llamaría problema, sería la cuestión fundamental, Sí, es el tema del infraseguro, es sí, uno de los temas puntuales, porque en épocas de inflación alta, lo primero que sufre es la suma asegurada. sí, Y para poder acomodarla nuevamente, obviamente debe cobrarse y se genera la lucha de que el asegurado lo ve de vuelta, lo ve como un gasto y sí, como una protección. Y hacer ajustes de suma asegurada generalmente implica obviamente mayor prima y se niegan, son sí, reacios a poder aumentarlas y pagar de más, pagar más prima. Eh, y hay que hacerle entender que realmente es un problema, porque el día que pasa el siniestro y hay que aplicar una prorrata, sí, es un problema importante. O sea, creo claro. que no hay una cultura o un asesoramiento muy fino a lo que se está exponiendo por un infraseguro. Muchas veces, ¿cuál es el consejo? Es decirle, mirá, charlémoslo. Sí, ¿Por qué? Porque muchas veces es conveniente aumentar la suma asegurada, a veces podés hasta charlar la tasa y no te quedás con infraseguro, quizás terminás pagando un costo intermedio, sí, pero tenés tu riesgo bien asegurado. claro, correcto. Eh, Eso es lo más grave, obviamente sumado a lo que refiere al tema de mejoras, ¿no? En Sí, época de mucho problema económico, mucha inflación o problemas graves como hemos tenido en los últimos años, lograr que alguien haga una mejora, que ponga un matafuego, es muy difícil. claro, Estoy hablando de claro. cosas básicas, y ni hablar de cosas más complejas, ¿no? ¿Y cuál es para vos la causa fundamental del infraseguro? ¿Por qué hay infraseguro? No sé, la causa puntual del infraseguro, ¿Es económica, es cultural? yo creo ¿Qué que factor tiene más es más peso? cultural, pero siempre volviendo a lo mismo. O sea, la cultura aseguradora argentina, por ejemplo, y hablo de Argentina y a nivel región también, porque hay otros países también que son bastante reacios a Ujú, acomodar las sumas. Yo creo que es cultural y es eh, también una falta de asesoramiento, falta de presión, porque hay muchas herramientas para poder controlar el infraseguro. Una es ir llevándolo de parte de la compañía, hace un control de la cartera, ajustes por X porcentaje, sí, periódicos, o se va acomodando las sumas. Pero si hay una póliza que se emitió en un momento hace 2 años, se renueva y nunca se hace el ajuste de la... Pues hay cosas que no se ven. Riesgo, por ejemplo, en los que corporativo se va haciendo el control. ¿Por sí, qué? Porque año a año de renovación, son renovaciones manuales, es todo se analiza en cada renovación.
tenés un informe de inspección con el respaldo de los metros, del valor de reposición del metro cuadrado, pero hay riesgos que son mucho más chicos, no tiene mucho control, en donde, bueno, ahí también va la mano del productor, que tiene que tener conocimiento de su propio riesgo. El productor tiene que tener un registro de cuántos metros cuadrados tiene su bien asegurado, el bien que está protegiendo de su asegurado, y trabajar sobre el ajuste de las sumas aseguradas. Hay herramientas, el ajuste automático de suma en las coberturas de incendio, que es similar a la de automotores, es una cláusula de estabilización, las cláusulas swing de todo riesgo operativo. O sea, hay herramientas que acercan y se pueden utilizar para poder solucionar el infraseguro. O sea, yo creo que es más una cuestión de capacitación al que le falte, y crear una cultura un poco más profunda de cuáles son los riesgos de no estar bien asegurado. Claro, sí, correcto. Porque, digamos, por ejemplo, en el caso que se ha visto en los incendios de Pegasini y en otras industrias, cuando vos ves, por ejemplo, que la continuidad de negocio no está asegurada, y sí por ahí otros bienes de menor valor, ¿no? ¿Cómo se explican esas situaciones? Hay situaciones que son inexplicables. Yo creo que mucho tiene que ver con que el empresario o el asegurado de a pie interpreta el seguro como, no sé, el daño del robo de su computadora, algo más sencillo, el día a día, la rotura de un cristal, o el robo de una cubierta en automotores. Y realmente el seguro está hecho para algo más macro. O sea, porque en el ejemplo que vos citás de las computadoras, bueno, cualquier gran empresa, no sé, puede comprar 10, 20 notebooks sin que eso le afecte el balance demasiado. En cambio, en los incendios, en los mega incendios que hemos visto, ¿cómo se pagan los sueldos después? Es muy difícil. La quincena siguiente. Por ejemplo, hubo casos de frigoríficos que se han incendiado y no tenían seguro, supieron tener cobertura en algún momento, y por presiones del asegurador para que puedan realizar mejoras, hubo fricción y no se logró, y bueno, finalmente no se llegó a renovar el seguro en su momento. Y se perdió la planta, se han perdido un puesto de trabajo por no tener seguro, por no tener esa conciencia aseguradora. Y ahí llegamos a que por ahí alguien dice, pero al final el seguro no sirvió para nada, porque mira, se incendió y tuvo que cerrar, porque o los empleados quedaron, no sé, un mes y pico sin cobrar el sueldo, pero digamos, no es problema de la institución aseguradora en sí misma, sino que ahí evidentemente alguien tomó malas decisiones, ¿no? Sí, eso es una cuestión fundamental. Yo creo que ahí el trabajo es un trabajo, es de sociedad, es de cultura, va a llevar muchos años. Venimos muy bien en la concientización, pero todavía nos falta como sociedad llegar a un punto, no digo óptimo, pero bueno, a un mejor punto. Sí, de todos modos, hoy también estaba escribiendo una nota para Informe Operadores de Mercado, justamente donde entrevisté a varios ejecutivos, hablando justamente o tratando de encontrar las causas de por qué la penetración del seguro es baja todavía en relación al PBI, ¿no? Que bueno, de hecho, por esas variaciones que tiene el tipo de cambio, el año pasado fue de, creo, si mal no recuerdo, 3,6, y este año bajó un poquito a 2,9, una cosa así, pero fundamental, bueno, también por la cantidad de prima de un ejercicio y otro, ¿no? Pero bueno, también el tipo de cambio tiene su explicación. Y bueno, y hay países como Chile, donde la penetración, hay que hacer la salvedad que en este cálculo se incluyen las primas del sistema de rentas vitalicias de las AFP,
Pero, digamos, en Chile ese porcentaje está en 4,1, en Brasil está en 3, y pico. Y estos son los mercados donde hay mayor penetración. Uruguay es un mercado que tiene bastante penetración del seguro. Pero de todos modos, por supuesto, comparado con países desarrollados, esto es la mitad o menos, ¿no? Pero también o sea, las cifras indicarían que en toda Latinoamérica hay como una baja percepción de la utilidad del seguro, ¿no? Y bueno, y por suerte la economía argentina y Argentina tiene grandes empresas. ¿Cómo repercute esa situación justamente en la suscripción, ¿no? ¿Dónde llega el punto donde decís, bueno, está bien, nosotros tenemos que proteger todos estos riesgos, pero también tenemos que tener en cuenta que el empresario va a mirar el número final y por ahí nos dicen, bueno, esto no, esto no, esto no? ¿Cómo se trabaja eso para que justamente el asegurado no elimine cosas fundamentales de la cobertura? No, la compañía, Siempre hablando de empresas donde se supone que son incluso compradores de seguro un poco más, no sé si profesionales o capacitados, ¿no? Digamos, no estamos hablando de vender un seguro de un auto a sí, una sí, persona común. sí. Desde nuestro lado, la estrategia es ir sondeando nichos, buscando abrir el abanico de coberturas. Sí, No olvidemos que, a ver, el mercado local es un mercado reactivo, o sea, sí, de seguros. El comprador de seguros es reactivo, o sea, sí, pasó tal cosa, se inundó, bueno, empecemos a buscar una cobertura, a ver claro, con qué podemos. correcto. Bueno, nuestro norte es ir adaptándonos a nichos, buscándole la vuelta, a poder estar en un nivel intermedio de no suscribo nada a sí, seamos flexibles, el punto intermedio, Sí, eh, pero siempre ser buscarle la vuelta claro, correcto. a la cobertura. Y este mercado creo que es eso, es muy reactivo y creo que las compañías tienen que aprovechar Claro, esos problemas para poder abrir su oferta sí, de coberturas, ¿no? Y es donde más se va a poder vender. Hoy es muy tradicional, hay mucha cobertura nueva, se está adaptando bastante, claro, pero es lento el proceso. claro, correcto. Y desde tu experiencia, ¿cuáles son los errores más frecuentes que cometen las empresas cuando buscan transferir riesgos justamente riesgos complejos, estamos hablando, ¿no? Al mercado asegurador. Como error, a ver, es un poco todo lo que venimos hablando, Sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque creo que la empresa que busca una buena transferencia de riesgo tiene que abrirse a la compañía de seguros y poder comentar realmente su necesidad, ujú, poder estar muy en contacto con el estudio de ingeniería que está haciendo el trabajo de que son los ojos de la compañía sí, realmente, y sobre eso eh, poder armar una buena propuesta. Hoy hay mucho negocio que viene armado de determinada manera y se mantiene en el tiempo, una estructura de cobertura que la armó alguien en algún momento, sí, y es muy difícil sacar esa estructura. O sea, sí, el buen trabajo del suscriptor, ¿cuál es? Es decir, bueno, agarrás una cobertura que viene de determinada forma sí, y tenés que tratar de decir, bueno, mira, esto no te sirve a vos, tratá de acomodar esto, tratemos de acomodar esto, si subimos esta cobertura, sí, bajamos por acá, esto que lo tenés no te sirve. sí. O sea, creo que tiene que ser asegurado más permeable a la opinión de la compañía de seguros y adaptarse a eso. Creo que eso mejoraría muchísimo, porque la compañía de Ujú, seguros es la que sabe realmente cómo puede colocarse un riesgo en un facultativo, cómo sí, puede ordenarlo, armarlo, qué es lo que se podría hacer para poder dar un mejor costo, una mejor ajá. cobertura. O sea, para vos uno de los mayores errores que cometen las empresas cuando quieren transferir riesgos es no tener la flexibilidad de adaptar un programa que ya viene de años a situaciones cambiantes o a nuevas propuestas. Sí, se ve mucho eso. Ajá, O sea, cuando a veces se quiere cambiar alguna condición, eh, se pone rígido el ajá. tema, y no, esto dejémoslo así porque Porque ya ahí viene es cuando así. salen a buscar costos, ¿no? Es que A gran parte del buscar problema es esto ese. mismo, digamos, más barato. Gran parte del problema es ese.
es lo que se ve. Y el que logra pasar esa barrera Ujú. es el que realmente tiene las mejores condiciones. Claro, Porque entendió cuál es el juego. Yo creo que es un poco de entender el juego, sí. de qué es lo mejor que hay que hacer para poder tener la mejor condición. Claro, correcto, correcto. Bien, y ya para concluir, ¿cómo estás observando todo este desarrollo y promesas de inversión que hay en oil and gas, en minería? ¿Qué impacto te parece a vos que va a tener esto en el mercado asegurador? Obviamente desde tu perspectiva de un suscriptor de grandes riesgos, ¿no? Y con tanta experiencia. ¿Cómo te parece que va a impactar esto en el seguro? Bueno, venimos trabajando bastante en este tema, todo lo que es Estuviste hace poco en San energía. Juan, en la Expo. Estuvimos en la Expo de Minería Claro, hace unas semanas atrás, estuvimos a fin del año pasado en la zona de Vaca Muerta también, sí, viendo in situ eh, el movimiento, viendo realmente cómo funciona la cosa. sí. Y creo que el panorama es muy bueno, obviamente todo lo que se avisora es muy bueno. Ya venimos con un camino recorrido muy interesante, hemos logrado adaptarnos a muchas de las coberturas y realmente notamos por las propuestas que te llegan Ujú, y por lo que en teoría va a pasar en el mercado, los mercados de reaseguros están esperando, con lo ujú, cual el gran riesgo, ya sea las compañías que puedan adaptar su formato de suscripción a este tipo de industrias, ujú. como los que sean facultativos y tengan que recurrir al mercado de reaseguros, se va a poner muy divertido, es Claro, muy interesante. Yo creo que es muy promisorio lo que viene en toda esa industria en claro, general, ¿no? correcto. Sí, sí, correcto. Ya en minería, en oil and gas, y en lo que es energía en sí mismo. Claro, correcto, correcto. Bien. Bueno, Alejandro, muchas gracias por haber venido. Fue un placer. Bueno, muchas gracias y nada, Muchas gracias. saludos a todos. Y bueno, ahora nos vamos al evento de la revista Mercado Asegurador, la revista donde trabajo hace 28 años, que el año que viene cumple 50. Así que bueno, felicitaciones nuevamente al amigo Pedro Surmejian y nos vemos en la próxima.